Hola a todos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, continuando con nuestro tema de Montana, la explicación que vamos a tener hoy va a ser muy didáctica y para entrar en el tema, entonces es importante que tengamos en cuenta que la región que vamos a estudiar tiene que ver mucho con la costa atlántica y que va a tener impacto nuestro proyecto con el resto del país. Por tal motivo, vamos a compartir pantalla con unas imágenes que hemos preparado para poder visualizar un poquito más este impacto generalizado en la región y obviamente inicialmente en la costa atlántica del norte de Colombia. Entonces, para tal caso, vamos a dar inicio a unas imágenes. Voy a compartir pantalla en este instante y continuamos con nuestra charla. Perdón, un segundo. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Estamos listos. Perfecto, gracias. La integración inteligente del territorio que buscamos a través de nuestro proyecto que está enclavado entre los municipios de Planeta Rica y Pueblo Nuevo, pues pretende armonizar en este instante el impacto que vamos a generar en la región. Por tal motivo, estamos viendo aquí nuestras ciudades principales que colindan con la costa norte colombiana. Tales son el caso como Montería, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Todas ellas en un desarrollo turístico, industrial muy importante y obviamente con gran relación con Montería, que sería la cuarta ciudad en tamaño sobre la costa atlántica. Para referirnos a nuestro proyecto y el impacto que va a tener al respecto, pues es importante saber a qué población nos vamos a dirigir en un crecimiento progresivo a 20 años posiblemente. Y entonces, para eso es indispensable que entendamos lo siguiente. La población de Montería alcanza los 500.000 habitantes y la de Cartagena, que es la ciudad más cercana a Montería, está en 950.000 habitantes, Barranquilla en 1.200.000 habitantes y Santa Marta en 520.000 habitantes. Entonces esto nos determina que esa población cercana en tiempo, que ahorita vamos a ver cómo es esa relación, nos va a ayudar a fomentar el crecimiento de nuestro proyecto, tanto turístico como de desarrollo urbano. Para lo cual, entonces, vemos también que el proyecto pues tiene hoy día unos municipios muy cercanos con una población en crecimiento muy importante. Planeta Rica con 67.000 habitantes, Pueblo Nuevo con 12.000, Arboletes 45.000, Montelíbano 100.000, Buenavista 23.000 habitantes, Caucasia 120.000, Lorica 150.000, Sincelejo 300.000 y otros tantos que no los traigo aquí a colación, pero que nos dejan ver el siguiente tema. Nuestros municipios y nuestras ciudades con las características que hemos visto de población y según los últimos censos en los 50 años atrás, vemos un crecimiento exponencial donde los municipios se duplican de población cada 10 años y las ciudades se duplican de población entre cada 13, 14 años aproximadamente. Eso pues nos
pone a pensar en el tema urbanístico al cual vamos a entrar en tema dentro de poquito. Y se trata de que la responsabilidad que nos toca asumir urbanísticamente para darle servicios y toda clase de soluciones a estas poblaciones crecientes, desde lo planeado y no desde lo que se nos vaya presentando por el camino, que es como normalmente nos ha pasado en Colombia. Las ciudades debemos de planearlas en este momento, desde esta etapa donde estamos proyectando un proyecto ancla, y ese proyecto ancla nos va a traer una serie de desarrollos para la región y sobre todo para Montería, para posicionarla como una ciudad de las más importantes en la costa atlántica colombiana. Le doy paso a esta imagen del 2020, donde vemos obviamente las capacidades de población de los municipios que hemos mencionado. Dando este alcance, pues estos municipios, y partiendo que para el año 2030 todos hayan duplicado su población en un porcentaje del 100% o del 70%, en el caso de las ciudades, podemos ver que ya empieza a ser muy marcada el área de influencia de Montería sobre Pueblo Nuevo y sobre Planeta Rica. Entonces, en tal caso, pues vemos que Montería está con un factor de influencia a 100 kilómetros de distancia sobre una población de hoy casi 450,000 personas en los municipios aledaños a Montería. Esto progresivamente, si lo enmarcamos a 200 kilómetros, pues ya estamos llegando a Cartagena y otros municipios de alrededor de Montería, donde podemos estar en el orden de los 2,5 millones de habitantes aproximadamente. Y pues obviamente todo este flujo es el que debemos de atraer en el impacto que vamos a lograr con nuestro proyecto. Yéndonos un poquito más lejos, pues ya 300 kilómetros, 350 kilómetros, donde estaríamos en Barranquilla, y obviamente estamos hablando de 4 millones de personas que podemos abarcar a 300 kilómetros alrededor de Montería, Pueblo Nuevo y Planeta Rica, para poder impactar rápidamente en un impacto positivo sobre un cambio regional turístico inicialmente y posteriormente en los desarrollos que esto implica. Por tal motivo, es muy importante que veamos qué va a pasar con el futuro de estas ciudades. El caso de Montería, pues va a tener un crecimiento donde va a absorber a Pueblo Nuevo y a Planeta Rica, y en el centro de esos dos municipios está el desarrollo de un proyecto impactante como el que estamos proponiendo. Impactante culturalmente, impactante turísticamente y obviamente impactante desde el lado de poder ofrecer a esos municipios nuevas soluciones de educación, vivienda, servicios, recreación, etc. Trabajo, obviamente, todo esto es factor fundamental en la región de generar nuevo trabajo. Entonces, Montería, pues en ese aspecto empieza a volverse una mancha urbana. Esa mancha urbana hay que controlarla. Esa mancha urbana estamos obligados desde hoy, con el impacto que vamos a tener con nuestro proyecto, a controlarla. Ese control lo podemos plantear desde ya para que las autoridades, en su visión de Montería, Pueblo Nuevo y Planeta Rica, al 2030, al 2040, podamos establecer desde ya
un triángulo que nos va a generar esta sinersis de tendencia de crecimiento del uno hacia el otro, generada también por la localización en el punto central de nuestro proyecto. Obviamente, ¿cómo se controla esto? Habría que estudiar con el POD, con las autoridades, ver cómo generamos una circunvalar entre todos los municipios, pasando obviamente por Planeta Rica, Pueblo Nuevo, El Cerrito, San Antonio, Buenos Aires y otros que se estudiarán posteriormente en un análisis más profundo de esta situación. Pero este sería una forma de controlar urbanamente el desarrollo de una ciudad intermedia que se quiere convertir en una ciudad un poco más grande. La ciudad intermedia, como su nombre lo dice, es intermedia entre un municipio y una ciudad conformada a partir de cierto volumen de habitantes. Entonces, nuestro proyecto, pues obviamente ubicado en esta zona muy cercana hoy día a 2 kilómetros de distancia, el acceso de nuestra carretera nueva que se está estrenando en este momento en nuestro departamento. Vemos la G4 de color rojo que va hacia Montería y que obviamente hace cercano el proyecto y la región al resto del país y a la costa atlántica. Este proyecto, pues en sus puntos atractivos nos toca empezar a estudiarlo, identificarlo, cómo vamos a plantear un tema urbano dentro de estas características de impacto general. Obviamente se nos da la obligación de hacer muchos análisis tanto de la región como de su impacto y asimismo poder establecer un urbanismo que tiene que arrancar por identificar la excelencia en la región. ¿Qué significa esto? Identificar la excelencia de la región para nuestro proyecto es fundamental porque necesitamos saber cuáles son esos elementos únicos que tenemos establecidos, urbanos, naturales, dentro de esta zona y en ese sentido explotarlos para poderlos identificar. Una vez tengamos este análisis que debe abarcar más o menos 4 puntos esenciales, como el descubrir nuestra propia identidad en la región donde vamos a plantear nuestro proyecto. Descubrir nuestra propia identidad implica saber de dónde venimos y cómo somos. Obviamente esta es una región indígena muy importante, con unas características históricas que debemos desempolvar y traer a la realidad de nuestro proyecto en todo sentido. Esa base cultural debe ser nuestra ancla en todo nuestro desarrollo para nuestra planeación. Descubrir los elementos únicos de la región, pues son esos, ver qué tribus, qué ríos, qué montaña, qué elemento natural único nos vuelve hito en el sitio y eso lo vamos a resaltar urbanamente en cualquier propuesta que tengamos que desarrollar. Entender la sensibilidad local es el tercer punto de análisis, el cual lo debemos de profundizar. Entender la sensibilidad local, pues no es más que saber cómo nos ven y cómo vemos a los que están por fuera de nuestro departamento o municipio. Cómo tenemos esa correlación con los de afuera y cómo creen que nos ven los de afuera hacia nosotros. Es una región históricamente también ganadera, industrial,
que va a tener un cambio de uso marcado por todas las tendencias de cambio económico del país y de la región principalmente, y que el impacto que logremos acá sobre esa sensibilidad de poder establecer cómo vamos a proyectar nuestro proyecto y nuestro diseño urbano y nuestro parque y nuestra universidad y nuestra vivienda, en todos estos aspectos de que la gente se identifique con lo que está pasando, es un factor fundamental para el buen desarrollo y el buen augurio de lo que hagamos. Punto último y fundamental, la conectividad. La conectividad es la forma como nos damos a conocer dentro de todo esto. ¿Y para qué? Porque esa conectividad nos va a traer que nos conozcan desde lejanías fuera del país. Nos va a traer el impacto que genera la universidad y esa universidad generando pues conocimiento y sobre todo arraigando en la zona el tema básico que queramos dar a conocer con la universidad que estamos tratando de invitar acá, con unos temas especializados sobre la agroindustria regional. Entonces, este talento que vamos a introducir en estos temas, pues son fundamentales porque el talento viene a buscar comodidad también, comodidad urbanística, comodidad de vivienda, de espacio público. Y el espacio público en este aspecto se vuelve el factor más importante. El factor importante donde tenemos que integrar todos estos conceptos que estamos hablando, ¿no? De la excelencia con el talento, con el impacto sobre un mismo frente, un mismo norte, para que sea un éxito el desarrollo de lo que queremos lograr. Bueno, dando paso, entonces, la pandemia nos muestra que ya estamos teniendo unos cambios a futuro. La pandemia hoy día nos está mostrando que las ciudades se han vuelto ineficientes. Las ciudades, su utilización ineficiente la estamos subvalorando y que obviamente nos obliga a que esto que nos va a pasar en nuestro proyecto lo tengamos en cuenta. Estamos hablando de un proyecto campestre, de un proyecto en el campo, de un proyecto de una correlación constructiva, urbanística, humana, ambientalmente sostenible, de una correlación con la naturaleza principalmente. Es el cambio de la pandemia, de unas ciudades en general, donde la utilización ineficiente de sus espacios nos obliga a pensar en que nosotros debemos de tener esos puntos ya en cuenta para nuestros desarrollos futuros. Esos cambios se van a dar en todo nivel. Ya la casa no va a ser igual, ya la oficina no va a ser igual, el trabajo no va a ser igual, el colegio o la universidad no van a ser los mismos que hemos conocido. La conectividad va a entrar a ser un factor primordial y estos desarrollos deben de plantearse integralmente y obviamente la ayuda de las autoridades más la fuerza privada que podamos lograr con esto son los elementos básicos para llevar a feliz término esta idea. Es un proyecto a 20 años, es un proyecto que va a requerir mucho trabajo y mucha colaboración de los municipios, de sus alcaldes y hasta de la gobernación en algunos casos. Tenemos ahorita la explicación muy interesante sobre un abrebocas histórico regional que nos lo
dará nuestro profesor Carlos, Carlos José. Carlos ha preparado una explicación sobre sobre nuestra prehistoria en la región, de dónde venimos y de qué se trata. Paso a hablar ya de los cenúes como tal. Voy a tratar de hacerlo muy rápidamente, de manera muy concisa para que podamos ir viendo ya lo rico de este asunto. El pueblo zenú es el pueblo que habitó toda esta región que nosotros hemos venido esbozando. El pueblo zenú tiene o tuvo su asiento en todo el departamento de Córdoba, en parte del departamento de Sucre y en parte del departamento de Bolívar, del centro al sur, lo que nosotros conocíamos como Bolívar Grande. Por eso compartimos Disculpa. Señor. Sí, señor. Antes que sea interesantísimo, muy excelente. Yo ahora que veo este mapa, no sé si estás incluyendo, sé que somos anfibios, sé que hablaste algo de los ríos, pero nosotros acá en Barranquilla traemos algo muy importante que es la cultura y las creencias que vienen por el río. Entonces veo aquí todos estos ríos, no sé, debe haber historias sobre qué viene por el río, qué cultura, qué nos trae el río hacia los asentamientos estos de aquí. Sí, sobre todo Barranquilla, que es Puerta de Oro de Colombia, Puerto del Magdalena tiene su propia historia. Yo no sé de eso, del Magdalena, muy poco, ¿no? Pero podríamos hablar en un momento, en otro momento, cómo la navegación por el río Sinú contribuyó a la creación de Montería. Es decir, Montería no es, como se piensa, una ciudad que se desarrolló gracias a la ganadería. Montería se desarrolló gracias a la explotación maderera de todos estos bosques de arreglos forestales de la cordillera, del nudo del Paramillo, toda esta parte del Valle del San Jorge. Estas maderas nobles eran transportadas a través del río Sinú, teniendo como puerto Montería hacia las grandes ciudades de Cartagena y Barranquilla a principios del siglo XIX. Entonces, convirtió en el elemento de comunicación entre Montería y las otras ciudades de la costa. Y esto han tratado también de copiar ese modelo de Barranquilla, de una ciudad de cara al río, haciéndolo más transitable, teniendo unos paquetes turísticos para llevar a la gente a Bocas de Ceniza, que es Boca Tinajones, disculpen, donde desemboca el río Sinú. Pero en algún momento volveremos sobre eso, Juan. Claro que sí. Voy a mirar aquí, río Sinú y productividad, le voy a colocar aquí. Magnífico plano. Estupendo, Carlos. Me gusta mucho, eso es de una publicación del Banco de la República. Entonces, esto que se llamaba Bolívar Grande es el departamento de Córdoba, el actual departamento de Sucre, parte del departamento del Bolívar y colindaciones o terrenos colindantes del departamento de Antioquia, concretamente lo Nechí, ¿verdad? Toda la cuenca del río Nechí, que estoy aquí donde estoy moviendo el cursor, y toda esta región Sena. Vamos a volver sobre esta cosa estupenda que vemos aquí, que es un sistema hídrico, que es la famosa Mojana, la Mojana sucreña, que es la cuenca del río Cauca y la cuenca de nuestro amado río San Jorge, que pasa cerquitica de Planeta Rica y de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, Planeta Rica y Buenavista conforman el San Jorge cordobés. Y los otros municipios de Sucre, como Majagual, Sucre, conforman la Mojana sucreña y algunos el San Jorge sucreño. Entonces somos una región más orientada o identificada por lo anfibio que por lo geográfico. Obviamente ya no tenemos vías para comunicarnos con ellos, sino a través del río. Tenemos que ir a Nechí, de Yemagangué. Pero todo esto que estoy mostrando aquí es el territorio indígena. Este territorio Zenú estaba organizado en 3 provincias o distritos. Eran el Pan-Zenú, en su orden serían el Fin-Zenú, el Pan-Zenú y el Zenú o Zenufana. El Fin-Zenú tenía la ciudad más grande de todo el territorio. Esto fue un imperio romano, Roma, ¿cierto? Era la ciudad más poblada. Pincenú desapareció, está ubicada en las inmediaciones de lo que conocemos hoy como Ciénaga de Betancí,
que queda entre Montería, de camino de Montería hacia Valencia o Tierra Alta, a unos, creo que como media hora de allí. Está la ciénaga de Betancí, ya esa vía la mejoraron, entonces allí quedaba Fincenú, era uno de los distritos, el distrito más grande, la ciudad más grande. También estaba otro poblado donde se dice originó toda la zona, toda la etnia zenú, que se llamó Mexión. Mexión es el nombre del dios Sol o del dios varón de los zenúes. Y aquí queda actualmente San Andrés de Sotavento. Es el único resguardo zenú, digamos, como consolidado. Los demás son parcialidades. Encontramos unas zonitas, unos cabildos, unas extensiones mucho más pequeñas, pero el resguardo como tal, zenú, queda hoy en San Andrés de Sotavento. Conserva la cultura zenú. Valga decir que la lengua se perdió, ¿verdad? No sabemos cómo hablaban ellos. Aquí tenemos un poblado que se llama Yapel. ¿A qué se les parece? A Yapel, que era sobre la ciénaga del mismo nombre y era una ciudad indígena. Aquí vemos los ríos el río Jorge, el río Nechí, el río Cauca, que unen acá posteriormente en el Magdalena, y una multiplicidad de ciénagas. Aquí estaría ubicado nuestro proyecto, donde está este icono rojo. Quiere decir que estamos en todo la mitad de dos grandes distritos, del Fincenú y del Pancenú. El Pancenú corresponde al Valle del San Jorge, que es donde está Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Buenavista, y el Fincenú corresponde a todas las tierras bajas del Sinú, es decir, donde está hoy Montería, Lorica, Cereté, Ciénaga de Oro, Sacún, Chinú, y toda la zona costanera, hasta más allá de Sucre, era todo el distrito Fincenú. Y el distrito Cenúfana o Cenufana, montañas del río Nechí, una minera que conocemos hoy, Agre, Antioquia. Como les comenté, pues data del año 200 antes de Cristo hasta el año 1100, pero cuando llegaron los conquistadores encontraron unos reductos hacia esta zona de acá de arriba de la cordillera. Ellos vinieron huyendo. De hecho, hay una leyenda, y es que en esta población de Faraquiel había un cacique. El cacique era muy rico, y lo que hicieron los indígenas fue exhumarlo, sacar su cadáver junto con toda su pertenencia, porque como era tan rico y lo habían enterrado con sus pertenencias, para que no se llevaran la riqueza a los españoles, porque ya les venían con el cuento, mira, viene esa gente, los Carapeluda y cara brillante. Como eran barbados y los indígenas no, le decían los carapeluda, y los cara brillante por el casco o la cosaca brillante metálica de los conquistadores. Entonces ellos le llegaban esos indicios y les dio tiempo de sacar al cuerpo y las de su cacique y llevárselas hacia estas tierras con origen desconocido hasta el momento. Aquí está como un triángulo, no es un triángulo, pues realmente es un cuadrilátero, pero quise mostrar las ciudades que les mencioné, donde queda Betancí en estos momentos, en todo el centro del departamento, San Andrés de Sotavento y Ayapel, o la que se llamaba Yapel, y nuestro proyecto estaría ubicado aquí en Nueva Holanda, Carolina, toda esta parte de la tienda planetaria. Interesante pues que el proyecto se ubique en el medio de los dos distritos. Nosotros pertenecemos al distrito Pancenú por ser parte del río San Jorge. Este sería el valle del río San Jorge, zona, pero el desarrollo, el proyecto también tiende hacia lo que era la región del Fincenú. Repito, con estas ciudades de Faraquiel, de Fincenú, de Mexión. Voy a aquí a alguien que tiene de pronto para que cancelemos los micrófonos. Bueno, entonces aquí está ya un mapa satelital de Google Earth donde nos está hablando, pues tenemos un área, esa fue la que yo marqué, pues no es precisa, pero el área es de 3.300 kilómetros cuadrados, donde estaríamos a unos 65 kilómetros, Planeta Rica está a unos 65 kilómetros de Ayapel, y bueno, no sé, línea recta, no medí a cuánto está de Betancí, menos de esos 65 kilómetros, y un poco más de San Andrés de Sotavento. Este sería el triángulo en el que nos moveríamos, ¿no? De acuerdo con las grandes ciudades zenúes.
La antigua organización que tenía este pueblo estaba bastante estructurada. Cada provincia tenía estaba gobernada por un cacique, y oigan esto interesante, podía ser hombre o podía ser mujer. Y resulta que digamos que dentro de los tres distritos había una gran preponderancia del distrito Senufana, que está en esta zona que estoy mostrando con el cursor, que es la del río Nechí y un poco la zona montañosa. El cacique Senufana o Senúfana dijo o decretó u ordenó que de los tres, quien debía mandar debía ser su hermana. Una cacica de Fincenú ordenó que el territorio Fincenú fuera el centro administrativo, ceremonial y funerario de todo el territorio Zenú. Y durante mucho tiempo estuvo gobernado por la famosa cacica Totó. Estamos hablando de una mujer. Este lenguaje para una persona contemporánea escala mucho, ¿no? Porque estamos hablando de si se le va a llevar a esa época, sería un enfoque de género. Podríamos mostrar a la sociedad Zenú como una línea matriarcal. De hecho, de las 103, llamémoslo provincias pequeñitas que habían en todo el territorio, varias de ellas estaban gobernadas por mujeres. Y la cacica Totó llegó en algún momento a ser la principal cacica de todo el territorio por orden de su hermano Zenúfana. Tal era el grado de divinidad o de respeto que en el cual estaba investida la cacica Totó, que ella nunca pisó el suelo. Ella fue criada de tal manera que nunca pisaba el suelo. Cuando se quería desplazar para atender a alguien, bajaba de su trono y las doncellas vírgenes, todas ellas, se colocaban en cuatro y ella pisaba sus espaldas, caminaba sobre las espaldas de doncellas vírgenes. O sea, esto está documentado por los historiadores, por las crónicas de India, y nos da a entender el grado de sofisticación, y si el grado de sofisticación y, digamos, de características que se le daba a la máxima autoridad es esta, podemos estar hablando de una cacica con mucho poder, y era una mujer. De hecho, en las representaciones de Mexión y de Manexca, ahorita voy a hablar de ellos, que eran los dioses creadores de todos los zenúes, hay un momento en que la representación es bisexual. Lo llaman así bisexual, realmente se trata de un solo dios, Sol y Luna, Sol Mexión, Luna Manexca, que se convierten en una sola figura, y no hay ningún problema dentro de la cosmovisión zenú para hablar de un dios que tiene los dos sexos, lo cual sería escandaloso para los cristianos, ¿no? Pero que puede ser un lenguaje de inclusión, que puede ser un lenguaje muy bien visto, una cosmovisión muy bien vista y muy contemporánea. Entonces uno se da cuenta de estos hallazgos y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Donde hay el papel de la mujer representativo. De hecho, todavía los zenúes conservan los zenúes, a diferencia de los emberacatíos, ¿no? Los emberacatíos que nosotros vemos en Tierra Alta, que son los más visibles, que tienen todavía su indumentaria típica, ellos son patriarcales. La mujer está para parir solamente, ¿no? Y de pronto para transmitir alguna sabiduría, pero para el zenú la mujer podía participar en los asuntos de la administración, en los asuntos políticos, y obviamente era la encargada de algunas actividades domésticas. Bueno, entonces aquí vemos eso. Miren esta belleza. No sé si la conocen, los que han ido al Museo del Oro en Bogotá, han podido ver unas fotografías satelitales de gran formato. A esto me refería cuando hablaba de los descubrimientos del Zenú o del Sinú. Estoy hablando de un sistema hidráulico de 5.000 kilómetros cuadrados que está ubicada en la región del Pancenú, o sea, en nuestro San Jorge. Estas figuras que vimos son estas que están acá. Todas estas que están acá. Miren, está cogiendo parte de Fincenú, toda la región de Pancenú. Y estamos hablando de las ciénagas de Ayapel, las ciénagas, de todo lo que compone el sistema cenagoso de la Mojana, que conecta a esta región de Córdoba, por allá con Magdalena y otros municipios ya de Bolívar. Este es un sistema hidráulico que está pensado como espinas de pescado, en formas de espinas de pescado. Hay un tronco, aquí estoy señalando como una especie de tronco, que sería la espina principal, y de aquí están las espinas de pescado. Es un sistema hidráulico que es, llamémoslo en términos actuales, sostenible, en alianza con la naturaleza. Como es zona inundable, lo que hacía el sistema era que cuando llegaban las aguas de la inundación,
transitaban por estos canales donde vemos el color verde de la vegetación, y lo que vemos en café son los camellones. En estos camellones los indígenas construían sus casas y tenían sus cultivos de pan coger, sus huertas. Entonces, en la época de lluvia se inundaba por completo todo esto, todos estos canales que servían además como vías de transporte, todo esto creado por ellos, ¿no? Y se interconectaban entre ellos, entre estos poblados, para salir también a las otras ciudades zenúes. Y en verano las aguas volvían a las ciénagas o a los ríos sin hacer daño. Al contrario, dejaban el limo y esta tierra se mantenía fértil en todo el ciclo, todo el año. O sea, los ciclos productivos eran anuales. Cogíamos pescados y cogíamos verduras cuando estaban llenos de agua, y cuando bajaban del agua podíamos sembrar los otros cultivos de pan coger. Entonces es eficiente porque cumple con las funciones utilizando al máximo los recursos que se proveen. Fueron hechos con instrumentos rudimentarios, no contábamos con coordenadas satelitales, ni con palas, ni eso. Es productivo, cumplían una función de abastecer de agua, de abastecer de vías de comunicación y de abastecer de alimentos a todo este distrito Pancenú, y además era sostenible porque estaba en alianza con la naturaleza. Eso va de acuerdo con su cosmovisión indígena, ¿no? Antes de la conquista, la sociedad zenú estaba organizada en 103 cacicazgos distribuidos en el territorio en 3 provincias. Como los he mencionado, Finzenú es indistinto el hecho de colocarle Z, colocarle C o colocarle S. No hay una regla, pues. Panzenú y Zenúfana o Zenúfana, entre las que se mantenía un constante intercambio económico. Entonces, aquí la pregunta del señor Hugo, si eran orfebres o no. Aquí lo vamos a ver. Entonces, en este sector del Finzenú, de los Finzenúes, que están ubicados sobre el río Sinú, se desarrolló principalmente todo lo que tenía que ver con el tejido y la cestería. De hecho, aquí pues vemos, estos son indígenas zenúes actuales de Tuchín, donde están utilizando la caña flecha para trenzar y posteriormente coser los sombreros volteados. Como les comentaba, no se ha podido descubrir qué significan estos trenzados, estas figuras que aparecen allí en el sombrero, pero se sigue utilizando las mismas técnicas de fabricación del sombrero volteado, y hay una ruta. Usted puede ir allá y le enseñan a cómo hacer eso, ¿no? Tienen que cortar el junco o la caña flecha, hay unas tinturas naturales para poderle darle color, hay un trenzado con un cierto número de vueltas también que se le dan al sombrero, de allí deriva su nombre, volteado, un sombrero de vueltas que se van cosiendo y cuyo saber se va transmitiendo de generación en generación. Cuando vemos un sombrero volteado, podemos tener la certeza de que es un producto artesanal, un bien cultural, obviamente es un bien cultural de la nación, que data de aproximadamente 1200 años. Estamos hablando o 1100 años, 2000, disculpe, 2200 años, suponiendo que ellos se hayan fortalecido en estas artes del uso del junco y de las artesanías unos 500 años después, podríamos decir que es un bien cultural que tiene más de 1000 años, aproximadamente 1500, 1700 años. Entonces, esa es una riqueza que tenemos. Los pancenú, que somos los del San Jorge, los sanjorinos o sanjorianos, como le llama el profesor Rómulo Padilla de acá de Planeta Rica, nos especializamos en la producción de alimentos, el plátano, la yuca, el ñame y obviamente la pesca. Entonces, mientras estos estaban dedicados a sus artesanías de tejido y cestería, nosotros a la producción, y a través de unos mercados indígenas, se intercambiaban los productos. Y aquí va don Hugo, los cenufanas o cenúfanas que estaban ubicados entre los ríos Cauca y Nechí, dedicados a la orfebrería. Si nosotros nos damos cuenta, todavía eso sigue teniendo alguna conexión. Esa zona de Nechí es una zona minera, es rica todavía en materiales. Entonces llevaban ya 2000 años explotando el oro. Los zenúes hicieron estos pectorales, narigueras, orejeras, figuras antropomorfas, figuras animales. Miren, la talla de este pectoral denota el avance tecnológico. Cuando hablo tecnológico es en la fabricación de herramientas que le permitieran este tipo de filigrana, pero también el avance a nivel cultural, porque cada pieza está expresando parte de la cosmovisión de ellos.
este es un elemento sofisticado. O sea, con las herramientas que se tenían y el conocimiento que se tenía en ese momento, se fabricaron estos elementos que se pueden describir, pero muchas veces no se pueden interpretar. Por ejemplo, este pájaro perfectamente podía ser un pájaro ritual. Aquí vemos como una mancuernita, como un dispositivo, y podría ser un pájaro que se colocaba al final de los bastones de mando de los caciques. Y entonces, además de ser una figura animal muy bien tallada, porque es una talla fina para la época, encontramos que también tiene un significado, digámoslo, ceremonial o de poder o de autoridad. Bueno, estamos en una tierra sagrada. El proyecto se va a desarrollar en una tierra sagrada. Aquí pues hay un resumen pues, de cada distrito y a qué se dedicaban. Recordemos que Fincenú, que es la zona del valle de las tierras bajas del Sinú, pues era textil, era alfarero, era cestería, todo lo que tiene que ver con artesanía, pero también fue definido como el centro político y ceremonial. Nosotros tenemos parte en el proyecto, o sea, la Hacienda Montana y sus alrededores están sobre lo que era en aquel momento el centro ceremonial y el centro funerario. Don Hugo, usted no sé si lo sabe, los demás, yo les comenté también en el primer encuentro que tuvimos, por Nueva Holanda se encuentran las famosas huacas. Este montículo que está aquí es probable que se encuentre, puede ser parte del paisaje de todo el territorio donde se va a desarrollar el proyecto. Son las famosas huacas. Aquí vemos cómo se enterraban a los indígenas en estas bóvedas con los enseres que dependían de la calidad también del muerto, si era un cacique, si era una persona común y corriente. Miren que acá, por ejemplo, además de estos objetos que son cotidianos, estas cosas cotidianas, vasijas, en el caso de un entierro de una persona de mayor categoría o jerarquía, la acompañan no solamente los objetos de uso cotidiano, sino algunas estatuillas que denotan, digamos, son como los bienes suntuarios de estas personas, con todos sus atavíos, sus prendas de oro, narigueras, pectorales, a veces incrustadas en las mismas vasijas de barro u objetos de barro, y quemaban especias para darle como esa connotación ritual. Cuando había un entierro, pues todo el distrito Fincenú se preparaba para ello. Nosotros vemos una costumbre acá en Córdoba, y es que cuando vamos a una mortoria, de así le decimos mortoria, que es la palabra latina, la convertimos, mortuoria, la convertimos en una mortoria, así lo decimos, y la gente acostumbra a brindar comida. Y eso no es, yo tengo un cuñado que es paisa, y él decía que no entendía cómo nosotros acá en Planeta, cuando había una muerte, una mortoria, la gente le pasaba 9 noches dándole comida a todo el que llegaba. Y es de mal gusto que usted vaya y no le brinde ni siquiera un café. Entonces, nosotros pasamos 9 noches acogiendo a los familiares, a los amigos, se quedan en nuestras casas, los que vienen de fuera les damos comida, y rematamos las 9 noches con una comelona, dependiendo de los ingresos de la familia. Pues puede ser un cerdo, puede ser un carnero, y si es una familia más pudiente, matan una vaca y celebran, ¿no? O sea, celebran con la comida, ¿no? De pronto no hay música, algunos sí la hacen así, pero estos son vestigios indígenas. Todo el pueblo se vuelca hacia esas 9 noches. Las 9 noches es un elemento cultural europeo. Los indígenas no tenían novenarios, los españoles nos trajeron las novenarias, pero sí se acostumbraba a compartir comida. Entonces, todo este territorio está separado del resto de los Caribes, Juan, porque ya de Cartagena para allá era otro pueblo, más aguerrido que los zenúes. Los zenúes se centraron en la producción, los Caribes en la defensa y, bueno, y en actividades productivas. Entonces, en estas cuencas de los ríos, por eso decíamos que era un pueblo híbrido, se asentaron todos estos indígenas, llegando incluso hasta las sabanas de Aburrá. Entonces, Aburrá es un nombre indígena. Y ahorita quiero pasar rápidamente, para no extenderme más en este encuentro, con algunos nombres para que vayamos viendo cositas. Entonces, interesante esto. Estas esculturas que vemos aquí están en San Andrés de Sotavento. Vemos a la mujer que es Manexca, la mujer Dios, el Dios femenino, distinto a la creencia cristiana, donde hay un solo Dios que es Padre, por lo tanto es masculino. Los indígenas zenúes hablaban de un Dios masculino llamado Mexión y de una diosa que es femenina llamada Manexca, que entre otras cosas era guerrera y era hábil en el arco y la flecha.
y la representan con un solo seno. Yo realmente no sé, tendría que investigar por qué la representan con un solo seno. Y como les decía, en representaciones o alusiones posteriores se habla de que el sol, que es el hombre, que es Mexión, y Manexca o Itza, que es la luna, se conjugan en un solo dios de sol y luna, bajo el entendido que es la, digamos, como que es una fusión entre ellos. Bueno, el mito de la creación Zenú es parecido al mito cristiano en el sentido de que no existía nada. No existía nada, no había movimiento. Los filósofos dicen que cuando no hay movimiento, pues hay vacío. No había movimiento, no había vida, era frío, era húmedo, no había plantas. Los únicos que existían eran Mexión y Manexca y después los hijos que ellos engendraron. Y miren qué bonito esto, ¿no? De esta pareja de hombre y mujer nacieron los hijos Tuchinsunga. Yo voy a hacer ahora un ejercicio muy rapidito y les voy a nombrar la palabra y alguno me va a decir a qué pueblo, esto es una toponimia, ¿no? ¿A qué pueblo se les parece? Llevan la ventaja los que son acá de Córdoba. Tuchinsunga, ¿qué pueblo es? Tuchín. Tuchín. Sajú. Sagún. Sagún. Panaguá, no sabría qué sería. Colosiná. Colosó. No. ¿Será? No, No. Colosó está abajo. Colosiná es Carlos de Colosiná, el municipio de San Carlos, que realmente se llama San Carlos de Colosiná, y ahí está la hibridación de un santo católico con una toponimia indígena, ¿cierto? Santa Cruz de Lorica, San Jerónimo de Buenavista, San Carlos de Colosiná, o sea, siempre San José de Uré, son nombres indígenas que se fusionan con nombres cristianos católicos. Pinchorroy, no sabría qué sería. Momi o Momí, Momil. Tolú. Momil. Tolú, ahí sí quedó. Orica. Lorica, ¿será? Lorica. Lorica. Orica es Lorica. Sí. Chimá, pues ahí está, es igual. Mapurincé, Sí. no sabría qué de ser realmente. Morroy. Morroa. Estamos rojas, ¿no? Morroa. Zampuí. Sampués. Pues todos estos son hijos de Mexión y Manexca. El que vive en San Pues vive en un pueblo que tiene el nombre de un hijo de los dioses. O sea, debe estar súper orgulloso. Chinchelejo, fácil. Sí. Cincelejo sería. Mochá, no sé. Chalé tampoco sabría. Colosó, sí. Colosó Sucre, ¿no? Sí. Y ya está. Ya estos son nombres, son topónimos. Y lo que están diciendo es básicamente los únicos que vivían eran estos dioses con sus hijos. No explican en qué momento aparecen los humanos, ¿cierto? No explican en qué momento, pero dicen que sí en algún momento Mexión, que es el dios, creó el cielo y convirtió a su hijo en niña. Se llamaría así el sol, pero la gente estaba, después de haber vivido ese primer día, estaba cansada de trabajar todo el tiempo y le dijo, señor Mexión, por favor, ¿cuándo vamos a dejar de trabajar? Entonces Mexión, compadeciéndose de los mortales, creó también la noche para el descanso, para que ya no estuvieran, como eran pueblos solares, para que pudieran descansar, les quitó el sol, pero les puso el astro de la luna, ¿cierto? Entonces, su propio hijo fue convertido en niña o sol. Miren que la cosmovisión cristiana habla de Jesús como el sol que nace de lo alto, o sea, podemos hacer paralelismos entre diversas religiones, ¿verdad? Bueno, acá pues continúa pues la historia, no me voy a extender. Aquí aparece la luna como Ti o Thi, porque, como les decía, se compadeció Mexión de todas las afugias que tenían ellos y convirtió el sol y la luna en los que marcaban los ciclos de producción.